Ya, creo que ya podemos empezar. Eh, buenas, buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Gerardo Luna y pues eh, hoy vamos a tener una nueva sesión de discusión de casos clínicos en la cual vamos a discutir este caso cuya información eh, que hemos dado a ustedes ha sido aún bastante breve con la finalidad de que se motive el análisis del caso y qué posibles patologías se podrían presentar de esta manera. Entonces, sabemos de que este es un caso de ptosis con dolor e hinchazón en el ojo derecho y ahora, en los siguientes minutos, pues les daré a conocer un poco más acerca del caso y ya podríamos iniciar nuestra discusión con los chicos que son parte del equipo de Neuroscience Interest Club. Y asimismo también mencionarles de que si es que tienen alguna duda o si es que quisieran aportar a la discusión con alguna alguna información extra que ustedes manejen o que quisieran compartir, pues están totalmente invitados, pueden hacerlo. Solamente pueden ya sea levantar la mano o también para pedir la palabra me refiero, o también pueden utilizar el chat. Entonces, ya, creo que ya podemos comenzar y ahora voy a, voy a pasar a leer un poco de la historia un poco más extensa de este paciente para ya dar paso a nuestra discusión. Entonces, este es un caso de un hombre de 69 años que presentó hinchazón y dolor en el ojo izquierdo específicamente. Él no estaba seguro de cuándo comenzaron exactamente sus síntomas, pero dijo que notó que durante al menos varios días antes de la presentación su ojo izquierdo parecía enrojecido, hinchado y doloroso, los cuales son signos de inflamación bastante inespecíficos, ¿verdad? Su visión desde el ojo izquierdo estaba borrosa, pero no estaba seguro si se debía al lagrimal excesivo que tenía de ese lado o si era una verdadera pérdida de visión. En el día de la presentación, desarrolló lesiones vesiculares alrededor del párpado izquierdo y frente. A las pocas horas de desarrollar la erupción, presentó visión doble con ambos ojos abiertos en todas las direcciones de la mirada. Su visión doble se resolvió cuando un ojo o el otro, eh, cuando un ojo, específicamente el ojo izquierdo, lo cerraba. Y al día siguiente, la visión doble era tan grave que mantuvo el ojo izquierdo cerrado para poder ver adecuadamente. Entonces, eh, ante este primer caso, el primer comentario que yo podría hacer es de que, bueno, evidentemente este es un caso que involucra eh, no solamente neurología, sino que también involucra oftalmología. Y algo que es importante tener en cuenta es de que cuando pacientes que tienen problemas en los ojos acuden a la consulta de neurología, normalmente es porque los problemas primarios de los ojos ya han sido eh, examinados por el especialista que se dedica especialmente a los ojos, que es ya sea uno, el oftalmólogo o un optometrista. Entonces, para que llegue un paciente con un problema en los ojos a la consulta de neurología, pues ya ha habido cierto cribado de las posibilidades diagnósticas en un paciente. Eh, y pues entonces los pacientes que vienen con problemas en los ojos van a tener una sobrerepresentación de casos eh, que involucren pues problemas neurooftalmológicos, que así a grandes rasgos podríamos resumirlos como problemas que involucran a los ojos, pero también a las estructuras neurológicas que van a encargarse de la visión y todo lo que implica. Por ejemplo, tenemos evidentemente el nervio óptico que se encarga de básicamente recepcionar y transmitir la información visual hacia el cerebro para su interpretación, hacia la corteza visual primaria. Pero también están otros nervios, como por ejemplo los nervios que inervan a los músculos extraoculares, que son los nervios oculomotores.
los cuales son el 3, el 4 y el 6, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos un paciente que está viniendo a la consulta de neurología y a simple vista, pues, bueno, no lo estamos viendo el paciente, pero lo que nos refiere la historia es que tiene dolor, eritema e hinchazón en el ojo derecho acompañada de tosis. Eh, ya. Acá hay una pequeña corrección en la historia, es en el ojo izquierdo, y sí, pues está acompañada de tosis, que es básicamente la caída del párpado, ¿no? La caída del párpado que se debe a múltiples causas, y de hecho en Neuroscience Interest Club ya habíamos hecho varios esquemas en realidad acerca de tosis. Se hicieron 2 posts, que de hecho son los primeros posts que nosotros hicimos en Neuroscience Interest Club, y que hasta el día de hoy seguimos referenciando porque eh, las causas de tosis son muchas y puede acompañar a diferentes enfermedades. Pero ahora lo que nos corresponde es empezar a desgranar este caso, y para ello pues he solicitado la ayuda de algunos chicos que componen el grupo de Neuroscience Interest Club para que podamos juntos tratar de llegar a una respuesta con respecto a este caso. Claramente, algunos datos de este caso ya han sido discutidos, liberados con ellos. Sin embargo, de lo que se trata en esta sesión es más que nada la discusión que se genera, ¿no? Y de las cuales queremos que los que se conecten con nosotros hoy día tomen una parte activa en el razonamiento de este caso, porque los temas que vamos a tocar durante el desarrollo de esta sesión, pues van a ser, no solamente, no se van a circunscribir netamente a este caso en particular o al diagnóstico en particular, sino de que van a servir para que vayan construyendo su bagaje y su experiencia en el análisis de casos de este tipo que involucran a los ojos y algunos nervios y también otras estructuras en el sistema nervioso central y también dentro de la, el cráneo mismo. Entonces, ya, para comenzar, eh, empecemos desde el inicio, ¿no? Tenemos un problema que es principalmente unilateral. Como ya había mencionado, y acá vale hacer la aclaración, que es en el ojo izquierdo, presenta este problema. Es un problema unilateral, ¿no? Y que tiene signos de inflamación. Es un ojo izquierdo que está enrojecido, hinchado y doloroso. La visión, como tal, lo que reporta el paciente es de que no sabe si es que es debido al excesivo lagrimeo o es una verdadera pérdida de la visión. ¿Cómo podemos interpretar esa parte de la historia para integrarla dentro de nuestro razonamiento de este caso? Pues que hay un excesivo lagrimeo y no estamos seguros si es que hay un compromiso del nervio óptico, dado que sabemos que el nervio óptico, por ejemplo, el daño del nervio óptico puede generar visión borrosa. Sin embargo, el mismo paciente no está seguro si es que se debe al lagrimeo o verdaderamente su ojo izquierdo sin lagrimeo también tiene déficits en la visión. Ahora, vamos a algo que ya no es tan inespecífico, sino que ya nos decanta hacia el establecimiento de cierto diagnóstico diferencial, ¿no? Que es básicamente eh, la presentación y desarrollo de lesiones vesiculares alrededor del párpado izquierdo y frente. Entonces, acerca de eso, eh, algunos chicos han realizado algunos esquemas con respecto a, a este caso. Entonces, eh, sí me gustaría que, que prendan su micrófono. Me parece que, Jeremy, tú averiguaste acerca de el rash vesicular. No sé si lo has colocado aún el esquema, o en todo caso puedes colocarlo ahora Sí, y hablar. creo, se borró, creo. Ahorita lo coloco rápido, rápido. Ya, chévere. Entonces, hasta ahora, mientras Jeremy va colocando su esquema, algo importante respecto a esto es de que
aparte de este rash vesicular, también va a estar acompañado de otro síntoma neurológico del cual también hemos hecho un esquema en Neuroscience Interest Club, que es la diplopia. Y ya cuando hablemos de la diplopia, y quizás si es que ahorita está conectado, no sé si es que ya se conectó Arturo, podamos hablar más a profundidad de ello, porque la diplopia tiene también un diagnóstico diferencial bastante amplio. Eh, pero antes de hablar de la diplopia, que ya estaba adelantando un poco, no sé si Jeremy ya lograste colocar el, el esquema de rash vesicular. En proceso. Ya lo estoy colocando. Ya, genial. Un momento. Son dos. Listo. Ya están ambos ya. Ya, chévere. Cuéntanos un poco acerca de lo que averiguaste. Sí, bueno, respecto a las lesiones dermatológicas, primero hay que tener en cuenta que estas lesiones, usualmente ya cuando vemos, ¿no?, el capítulo de dermatología, ese es en medicina interna, lo primero que nos piden ver, aparte de, bueno, de nuestras ciencias básicas, es pues, saber y diferenciar las lesiones, ¿no? Ahora, dentro de las lesiones existe una infinidad y hay ciertos criterios, ¿no?, que muchas veces se repiten como estarán viendo en la imagen, en el esquema, que justamente nos puede diferenciar entre las distintas lesiones. Uno de ellos es el tamaño, ¿no? El tamaño es digamos, de punto de corte, que se considera para en todas las lesiones es 1 centímetro. Entonces, tenemos que ya ir familiarizándonos. También la presencia de algún tipo de profundidad, o también en el caso de la presencia de algún contenido, eh, digamos, eh, fuera de un líquido, digamos, transparente, ¿no? Por ejemplo, pus. Y también la consistencia, ¿no? Si es duro, es blando, etcétera. Ahora, mientras el primer criterio que podremos tomar, porque usualmente nos enseñan a definir las lesiones como si fuera un concepto, es mejor hacerlo bajo una serie de criterios, ¿no?, ordenadamente. Y en este caso, el primer criterio que podemos tomar es el de elevación, ¿no? Si esta lesión está por encima de la piel, o esto solo está al ras de la piel. Por ejemplo, si está esto por encima de la piel, tenemos que tomar otras consideraciones, pero si está al ras de la piel, ahí sí tenemos que diferenciar entre dos alteraciones, ¿no? Una mácula y una mancha, y ambos se van a diferenciar por el tamaño, ¿no?, que es 1 centímetro, como ya he comentado. Ya cuando vamos al otro extremo, que es cuando ya sí hay algún tipo de elevación, vemos sobre su solidez, ¿no? Si es sólido o no es sólido. Si es sólido, tenemos que pensar en otra característica, como por ejemplo, si es transitorio o no. Si es transitorio, es el famoso abón, ¿no? El abón o la roncha, ¿no?, que es más conocido, que es transitorio, usualmente es menos de 24 horas, etcétera. Pero, o también depende mucho de la biografía. Por otro lado, tenemos lo de la profundidad. La profundidad a veces, según las imágenes que yo estoy buscando, definen justamente la presencia de profundidad como cuando tú quieres palpar bueno, digamos, a la estructura, a la lesión, y ves que es mucho más profundo, o se nota que es más profundo esa lesión que lo que usualmente a la vista podemos observar, ¿no? Y esa definición es la que va dentro de lo que es un nódulo. El nódulo es aquella estructura cuya mayor proporción está por debajo de los planos superficiales, y por tanto más se puede detectar mediante la palpación que a la vista, ¿no? Y si no lo es así, tenemos que ver el tamaño. Si es menos de 1 centímetro, más de 1 centímetro, ahí tenemos que definir si es una pápula o una placa. Ahora, si tenemos la lesión sólida, ¿no? También tenemos no, digo que no es una lesión sólida, tenemos que diferenciar entre el contenido de la lesión. Esta lesión puede ser con pus, ¿no? ¿Cómo puede que no presente pus? Si tiene pus, es la famosa pústula, ¿no? Mientras que no, ahí sí tenemos que diferenciar entre aquella estructura que no presenta pus, según el tamaño, ¿no? Por ejemplo, una vesícula que es menos de 1 centímetro, y una ampolla que es más de 1 centímetro. Cada una de las lesiones que se observan ahí tienen una variedad, una infinidad de diagnósticos diferenciales, ¿no? Pero lo que amerita para este caso es el de la vesícula, ¿no? Y para ello está la otra imagen, ¿no? La otra
en este caso un cuadro porque es mucho más ordenado. Claro. ¿Mm? Sí, Ah, no, dime. sí, sí, perdón por interrumpirte. Em, entonces, ya para aterrizar un poco las cosas que has mencionado respecto a las lesiones dermatológicas, que creo que para cualquier persona que esté llevando dermatología en el capítulo de medicina interna va a ser bastante útil. ¿Cómo en esta tabla de diagnósticos diferenciales, basado en la presentación del paciente que hemos colocado acá, para recordar nomás estoy subiendo aquí, cuál crees que calzaría mejor dentro de esta presentación? ¿O cómo establecerías tu diagnóstico diferencial y qué signos acompañantes te podrían orientar hacia una respuesta u otra? Bueno, por supuesto, este caso está muy relacionado con las lesiones. eh, si bien es cierto, este tipo de lesiones no es que tengan una causa directa, existen ciertos diagnósticos diferenciales que están ligados a una causa evidente, a una causa que uno puede rastrear preguntándole al paciente. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos al paciente si ha estado usando algún tipo de shampoo, algún tipo de sustancia que nosotros podemos decir, o por ejemplo aretes o algún tipo de metal que tenga alguna sustancia que nosotros podemos reconocer como posible factor de riesgo para la presencia de algún tipo de lesión, entonces sí podemos dar un diagnóstico bien rápido, ¿no? Pero si nosotros no tenemos un antecedente directo del paciente, el paciente no va a podernos decir qué causa o qué cosa podría sospecharle de lo que está presentando, digámosle en tiempo, tenemos que definir bajo otros parámetros. Por ejemplo, la localización. Justamente la lesión que presentó el paciente está limitada a una región sensitiva, ¿no? Que es en este caso la frente, ¿no? La frente y el párpado. Y por otro lado es unilateral, ¿no? Eh, Hay ciertas, digamos, causas que, como había comentado, no se puede identificar directamente preguntándole al paciente, pero solo en el examen físico sí se puede hacer, como es en el caso del herpes zóster. Ahora, eh, existen otras etiologías que no dependen solamente de la distribución, sino también del grupo etario, ¿no? Por Claro, ejemplo, en niños va a estar mucho más presente, ¿no? La enfermedad de mano, pie, boca, que había colocado como parte del diagnóstico diferencial, que en este caso no calzaría porque es un anciano. Pero eso no quiere decir que en los ancianos no pueda suceder. claro. Eh, Allí permíteme hacer un pequeño comentario porque mencionaste de que en este paciente hay una distribución dermatológica, ¿no? Bueno, perdón, en dermatomas. Hay una distribución en dermatomas. Sin embargo, yo no me apresuraría tan rápido para decir de que es una distribución en dermatomas, más que nada porque ante un paciente que se presenta con un eh, ojo de una presentación unilateral, un ojo, en este caso un ojo izquierdo hinchado con signos de inflamación y tal, si bien podrías, o sea, suponer que tiene una distribución dermatomal, podría orientar a un diagnóstico, también podría ser el caso que simplemente es un problema unilateral que corresponde a un ojo, ¿no? Dentro de esos procesos infecciosos, o bueno, no necesariamente infecciosos incluso, ¿no? Pueden ser infecciosos, pueden ser inflamatorios, incluso hay causas neoplásicas. Entonces, es importante aquí mantener abierto nuestro diferencial, dado que las lesiones vesiculares en este grupo etario tienen eh, tienen un diagnóstico diferencial un tanto pequeño, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que en este paciente encuentras lo mismo, excepto que no hay lesiones vesiculares, pero sí hay evidencia de necrosis a nivel del ojo, del tejido que cubre el ojo? ¿Qué pensarían? Y esto es una pregunta abierta, ya sea para Jeremy o para otras personas. ya. Primero eh, esperaría que alguien más podría participar. Ya, chévere. ¿Alguien sugiere alguna causa? Porque em, el diagnóstico puede o no puede ser algo bastante específico, pero
Algo que sí es más común es encontrar un paciente con una presentación unilateral de un ojo enrojecido, eritematoso, eh, y todo lo que refleja en este paciente. Entonces, quizás ahí ya veríamos, o sea, si bien hay un diagnóstico diferencial de diferentes causas, quizás desde la perspectiva del rash vesicular no, no podamos tener mayor avance, ¿no? Porque eh, hay otros síntomas y signos acompañantes que quizás también podrían colaborarnos en el análisis. Entonces, creo de que podríamos pausar hasta el momento lo que estábamos avanzando en lesiones vesiculares y podríamos tomar otra perspectiva, ya que lo que el paciente presenta, como ya se había mencionado, es, bueno, según lo que narra, es que tiene diplopia y también que tiene tosis, bueno, y eso es evidente a la entrevista, y también, mmm, bueno, eh, esta diplopia era tan grave que mantuvo el ojo izquierdo cerrado para poder ver adecuadamente. Este punto de acá es bastante importante, ya que habla de un síntoma bastante común en la consulta en neurooftalmología y en neurología en general, que es la diplopia. Y justo se acaba de unir Arturo, y no sé si es que Arturo podrías prender tu micrófono para hablarnos un poco de cómo podemos diferenciar esta visión doble. Eh, Solamente quisiera, antes de que prendas tu micrófono, quisiera mencionar de que algo importante para diferenciarlos es una diplopia monocular o binocular. ¿Ya? Desde ese enfoque quisiera que lo abordes porque eso va a ser importante para este caso. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. ¿Se me logra escuchar bien? Sí, sí se te escucha bien. Ok, ya. Cuando vemos al paciente que nos refiere que siente diplopia, hay quizás un primer avance dentro de la escopía sería ver si efectivamente tiene un estrabismo. Eso ya lo podemos notar pues que cuando el paciente presenta un ojo que está desviado hacia una dirección de la que no está un ojo, y ya desde ese punto podemos orientarlo hacia una diplopia, porque un estrabismo significa diplopia a no ser de que el paciente tenga pérdida de la visión. Pero hay otras diplopias en las que el paciente no necesariamente va a aparentar un estrabismo. Partiendo desde ahí, como mencionaba Gerardo, una diplopia puede ser por defecto de un ojo, o sea que un ojo tiene algún problema dentro de la órbita, dentro del globo ocular, que le está generando una doble difracción de la luz visual que llega hacia su globo ocular y llega hacia la retina. Entonces, si es que es monocular, básicamente hay un error de refracción. Es como lo más común. Hay otras causas que también pueden dar diplopia monocular, pero lo principal es que sea un desorden de la refracción de la luz. Y eso puede ser por dos grupos, digamos, grupos extraoculares o grupos oculares. El ocular es el que más se puede entender, ¿no? Un defecto en esta estructura que va a generar la refracción en el ojo, que es la córnea. ¿Qué puede afectar la córnea? Lo más común que afecta en las personas, cosas como las ametropías, por ejemplo, miopía, el astigmatismo, pueden generar un fallo en la convergencia, pero hay otras patologías como el queratocono, que es una enfermedad propiamente inflamatoria de la córnea, que es también bastante rara, pero al menos del lado del globo ocular y de la córnea específicamente, lo que más se podría esperar que genere diplopia en casos raros es una miopía, un astigmatismo o una hipermetropía. Claro, Ahora, allí déjame interrumpirte sí, para decir un teaching point bastante importante. Y es que en la diplopia, básicamente así en palabras simples, puedes tener un problema en un ojo o puedes tener un problema en la coordinación de ambos ojos, ¿no? Entonces, allí se une con algo importante que había mencionado al inicio, que es que los pacientes que tienen problemas en sus ojos y que vienen a la consulta de neurología, normalmente ya han pasado por un optometrista o un oftalmólogo que ha descartado problemas primarios de los ojos, ¿no? Entonces, podemos pensar en estos problemas primarios de los ojos, en problemas que pueden causar diplopia.
que sea monocular, ¿no? Porque es una diplopia monocular, ¿por qué? Porque involucra a un solo ojo. En este caso, podría ser una diplopia monocular que involucra a el ojo izquierdo en particular, ¿no? Ahora, sin embargo, estas causas, como ya hemos dicho, estarían un poco más alejadas porque estamos en la consulta de neurología, estamos en una discusión de caso principalmente neurológica, entonces tendríamos una alta sospecha de una diplopia binocular, ¿no? Porque esas causas involucran principalmente problemas neurológicos, ¿no? Y de esos problemas neurológicos hay, pues, diferentes diagnósticos diferenciales. ¿Y qué nos puede ayudar para nosotros poder orientarnos hacia una etiología u otra? Es qué otros síntomas, aparte de la tosis, acompañan a esta presentación, ¿no? Y ya habíamos mencionado que también tiene tosis, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar tu comentario respecto a cómo esta diplopia más tosis podría ayudarnos a establecer nuestro diagnóstico diferencial. Ya, a ver, en ese caso, si es que nos enfocamos en las neurológicas que puedan generar la diplopia y la tosis, podríamos aportar desde un abordaje anatómico. La diplopia, bueno, tiene varias formas de abordarlas, ¿no? Pero la que a mí me gusta es la del abordaje anatómico, que vamos a entender desde la diplopia, desde la estructura que va a generar el movimiento conjugado horizontal de los ojos, que es los campos frontales del lóbulo, sí, los campos oculares frontales, si no me estoy equivocando. Frontal eye field. Los Frontal frontal eye eye field, exacto. área 8 de Brodmann en el lóbulo frontal. Sí, exacto. Desde ahí hasta llegar a la inervación del 6, al fascículo longitudinal medial, hacia el 3, y de ahí hacia el movimiento conjugado horizontal. Ahora, podemos dividir, digamos, las causas en lo que sea supranucleares, arriba del núcleo del 6 y del 3, lo que sea propiamente causas nucleares, o sea, que haya algo que esté afectando el núcleo. Puede ser, por ejemplo, un infarto, que ya conocemos los síndromes de tromboencefálico que pues pueden generar diplopia. Después podemos ya hablar de las causas de los nervios en sí, ya saliendo de los núcleos de los nervios que salen del tronco encefálico, que están haciendo su recorrido hacia los músculos extraoculares. En estos puede también haber una patología que ya sea dentro de la órbita, ya sea a nivel de la base del cráneo, ya sea a nivel de las cisternas, la cisterna prepontina. En este recorrido puede haber varias causas que generan patologías de los nervios craneales oculares. Y otra causa es ya cuando está llegando el nervio hacia el músculo, una patología de unión neuromuscular. Y pues dentro de la órbita también hay ciertas patologías que pueden generar diplopia. Sabemos que una tosis se presenta en las patologías del tercer par, porque el tercer par O lleva... también del tracto oculosimpático, ¿no? Sí, 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 exacto. O sea, teniendo en consideración el tracto simpático más el tercer par, un aneurisma de la comunicante posterior puede generar una parálisis del tercer par completa, tanto afectando sus fibras parasimpáticas, sus simpáticas y generando diplopia, ¿no? El ojo aparenta desviado hacia lateral y con una midriasis. Claro. Entonces, si es que quisiéramos orientarlo solo con tosis más diplopia, tendríamos que ver al tercero, ¿no? O sea, el tercero tendría que estar afectado de alguna u otra forma. O quizás, si es que no está afectado el tercero, hay otra patología que está afectando el tracto simpático desde su salida hacia su llegada a las fibras hacia el tercer par, y entonces algo que genere... A la órbita te refieres, ¿no? Puede explicar Del tracto oculosimpático en su porción terminal postganglionar, cuando se ingresa el seno cavernoso y posteriormente la órbita. O te entendí mal. Yes, sí. Okay. Sí, antes de continuar, sí quería mencionar o enfatizar a lo que habías mencionado respecto a la visión horizontal y vertical, porque eso es algo bastante importante en neuroanatomía que no se los van a explicar nunca en la universidad, estoy seguro, pero que es muy importante si es que les interesa neurología. Y es de que básicamente el control de la visión se divide en dos modalidades, ¿no? Como ya había mencionado Arturo. Se divide en la visión horizontal y la visión vertical.
La visión horizontal es la que tiene, digamos que a nivel a nuestro nivel de estudiantes es la que más se pide a los estudiantes que aprendan, que es básicamente la vía que ha mencionado Arturo, que va desde la corteza cerebral, específicamente en el lóbulo frontal, en el lóbulo frontal adyacente al giro prerolándico, está el frontal eye field o el campo visual frontal, y el campo visual frontal envía sus axones que van a descender hacia la PPRF o Paramedian Pontine Reticular Formation, que en español sería la formación reticular paramediana pontina. Y de allí esta estructura que ya se encuentra a nivel del tronco encefálico, porque desde la corteza ha descendido hacia el tronco encefálico contralateral. Y de allí se va a comunicar con el núcleo del sexto, que es el abducens, con el núcleo del tercero, que es el oculomotor, y también con, bueno, principalmente con esos dos nervios, ¿no? Y ellos van a coordinar la visión horizontal, que básicamente está regulada por los rectos, ¿no? Los rectos mediales y los rectos laterales. Eso se va a controlar para la visión horizontal. En cambio, para la visión vertical es un tanto más complejo. Y para explicar cómo se regula la visión vertical, pues hay bastante pan por rebanar, pero sí diría de que involucra desde la corteza a otras regiones, principalmente a la corteza parieto-occipito-temporal, y cómo esta regula mediante diferentes estructuras que se encuentran a nivel del mesencéfalo, en la porción más rostral, en la unión tálamo-mesencefálica. Allí se encuentran ciertos centros que se encargan de la visión vertical. Entonces, algo que sí recomendaría sobre este aspecto es de que revisen en el libro del Step 1, ahí mencionan cómo es la fisiología, por qué se produce la oftalmoplegia internuclear, y ahí se explica básicamente a qué nos referimos con visión horizontal. Entonces, ese es un punto bastante importante que sí quería mencionar. Y ya luego pasamos después de este paréntesis, ahora hablaremos de tosis, ¿no? Porque ya hemos mencionado la diplopia, mastosis y posibles diferenciales. Y para ello, sí quisiera ahora que nuestro enfoque posterior a habernos centrado en el ojo rojo, el rash vesicular, ahora nos centremos propiamente en la tosis. ¿Por qué? Porque la tosis es un fenómeno que va a tener un diagnóstico diferencial bastante rico y que nos puede aportar información bastante valiosa para analizar este caso. Entonces, mi intención no es hacer una discusión exhaustiva de tosis. Para ello también está el post que hemos publicado en Instagram, el primer post que tiene Neuroscience Interest Club. Y allí, pues, hablamos de tosis desde las generalidades hasta las particularidades, y tenemos que a grandes rasgos puede haber causas neurogénicas, miogénicas, aponeuróticas y mecánicas. O sea, hay bastantes causas. Pero ¿cuál de ellas se podría presentar con diplopia también? Bueno, las que se me ocurren y las que hablaremos principalmente van a ser las neurogénicas y las miogénicas. Principalmente, ¿por qué? Porque ¿quiénes regulan los movimientos extraoculares que estamos presumiendo que es lo que está comprometido? Pues básicamente los nervios oculomotores y los músculos a los que inervan, ¿no? Y particularmente el tercer par, que es el oculomotor, también inerva al elevador del párpado, el cual, o bueno, mejor dicho, cuya denervación del elevador del párpado va a generar la tosis. Pero si es que se afecta el tercero, también podría generar diplopia. Entonces, eso es básicamente la razón por la cual con Arturo también estaba mencionando causas que podrían involucrar un daño del tercer par, ¿no? Y bueno, aquí están algunas causas neurogénicas que pueden involucrar tanto el daño al tercer par, tanto como al nervio como al núcleo.
El núcleo sabemos que se encuentra a nivel del mesencéfalo, se encuentra el mesencéfalo medial, que es la porción más superior del tronco encefálico, y el nervio que emerge desde la porción anterior, perdón, desde la cara anterior del tronco y se proyecta hacia la órbita, ¿no? Pasa por la fisura orbitaria superior, el canal, bueno, la fisura orbitaria superior, el ápex orbitario y se proyecta hacia los músculos que inerva para regular los músculos extraoculares. Entonces, y acá en este esquema habíamos colocado diferentes causas que pueden dañar al nervio oculomotor, pero ¿cuál de todas ellas consideran que podría ser, no necesariamente tienen que estar en estos esquemas, pero cuál de estas causas neurogénicas o miogénicas de las cuales hemos decidido centrarnos, que creen que podría orientarnos mejor a la respuesta? ¿Alguien quisiera intervenir, no sé, prender su micro, de los chicos de Nick o también del público? Ya, no worries si es que de repente no se ha entendido completamente a lo que me refiero. Básicamente es que sabiendo ya las causas de tosis que pueden ser diversas, ¿cuál no se presentaría con ahora ya no solamente diplopia y tosis, sino también con el ojo rojo con signos de inflamación y también eh, algo que refiere el paciente y que lo vamos a ver más adelante es que tiene proptosis. Pero bueno, eso ya quizás lo podemos guardar para más adelante. Pero una de las causas que podría unificar a este rojo con signos de inflamación, tosis y diplopia son procesos inflamatorios, ¿no? Procesos inflamatorios que eh, para los cuales también me parece de que han hecho un... Ahí está. A este lo hizo Arturo, así que Arturo, si puedes prender tu micrófono y nos explicas eh, cómo podríamos avanzar en nuestra discusión determinando las diferentes causas de enfermedades inflamatorias que podrían presentarse con estos tres elementos que hemos mencionado. Sí, por supuesto. Bien, lo que estamos viendo en el cuadro son enfermedades inflamatorias, pero específicamente de la órbita. Un paciente que venga como en el caso clínico con aparente, ¿eran signos de inflamación orbiculares, periorbitarios? ¿Cómo lo pusiste, Gerardo? Periorbitarios, ¿verdad? Sí, sí, o sea, lo describo, ¿no? O sea, tenía el ojo inflamado, también tenía el párpado edematoso y también esta zona básicamente periorbitaria estaba inflamada y roja. Yes, ok. Me agrada empezar desde esa parte porque las enfermedades inflamatorias de la órbita generan una clínica súper variada. Plan de que casi orientarlo netamente desde la clínica hacia un diagnóstico cuando tenemos un paciente que se presenta con signos de inflamación. Y justo abajo a la izquierda hay todos los signos que se pueden presentar que estén relacionados con inflamación dentro de la órbita. Puede ser, pues, un paciente se puede presentar con edema periorbitario, hiperemia conjuntival, el ojo rojo, proptosis, quemosis conjuntival, que es una especie de edema de la conjuntiva, retracción palpebral, el clásico eyelid retraction, tosis, como se comentó antes, y edema palpebral. Todas estas son como parte de la clínica que se puede presentar en un paciente que tenga inflamación dentro de la órbita. Sin embargo, el libro que revisé hacía una salvedad de dos presentaciones que quizás son bastante clásicas de dos patologías, que se ve arriba a la izquierda. Tenemos dos ojos que tienen la clásica apariencia de una enfermedad de Graves, como lo pone en su descripción. Tiene la proptosis bilateral, más el eyelid retraction y una inflamación periorbitaria.
Aparte de esta presentación que es súper clásica para Graves, afectando ambos ojos, porque también hay un Graves que puede afectar un solo ojo, pero es ya raro y se hace un diagnóstico diferencial bastante amplio. Aparte de esta, la otra que también tiene un diagnóstico casi con gran certeza a la primera vista, es un paciente que se presenta con un descargo purulento, ¿no? Que está botando pus por el ojo, que indica rápidamente hacia una celulitis orbitaria de causa bacteriana. Entonces, a no ser de que el paciente se presente con una forma de estas dos como están en las imágenes, un paciente con inflamación dentro de la órbita puede tener toda variedad de signos. De hecho, dentro de este mismo libro, pone comparaciones de pacientes que tienen ojos similares y el diagnóstico de la patología es totalmente diferente. Algunos que venían con quemosis y edema, mastosis, dos ojos igualitos en un solo lado, dos pacientes que casi más o menos se ven igual a la ecoscopía, pero el diagnóstico de uno podía ser una causa fúngica y del otro una inflamación orbital y hepática. Entonces, tenemos que empezar entendiendo que puede generar un montón de síntomas. Si quisiéramos abordar diagnósticamente cómo lo diferenciamos, podemos decir que una inflamación puede ser de tipo infecciosa o no infecciosa. Las infecciosas tenemos que diferenciarlas de otras estructuras que también están relacionadas a la órbita, como es el párpado y los canales lacrimales. Dentro del párpado podemos hablar de una blefaritis infecciosa causada por ese Aurus epidermidis, impétigo y una autoinmune que es la erisipela. Aparte, las fúngicas, la blastomicosis, que es un diferencial de... Allí quisiera hacer un pequeño comentario nada más porque creo que hubo un pequeño error. La erisipela es una enfermedad infecciosa, ¿no? También. Sí, por el estreptococcus, pero si no me equivoco también tenía su componente autoinmune. Eso tendría que revisarlo, ¿no? Si es que así lo has leído, normal, pero quería hacer ese pequeño comentario porque creo que hubo una equivocación, pero continúa. Ok, es un buen punto, porque cuando lo estaba revisando entre impético y erisipela, la diferencia era, bueno, fisiopatológicamente la erisipela por Streptococcus más reacción autoinmune, en cambio el impético directamente por infección. Claro, principalmente ambas infecciones se van a diferenciar por la apariencia que van a tener, ¿no? El impétigo tiene principalmente una costra mielocérica y la erisipela principalmente tiene una enrojecimiento de la piel bastante localizado, a diferencia de la celulitis que es bastante difuso. Sí. Entonces, y también lo que les va a diferenciar es de que qué tan profundo se encuentra el proceso inflamatorio, ¿no? Si es que es erisipela, me parece que también involucra el tejido celular subcutáneo, aunque no estoy muy seguro, no recuerdo bien, pero es algo que también tienen que tener en cuenta, ¿no? Que estas diferentes infecciones de la piel van a diferenciarse por la profundidad hasta donde llegan, ¿no? Y pueden estar desde la epidermis hasta la epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, incluso pueden afectar la fascia, ¿no? Lo que conocemos como una fascitis necrotizante. Entonces, continúa, por favor. Yes, ok. Entonces, de todas maneras, sería bueno hacer una referencia después a impético y erisipela. Pero dentro del párpado hay una causa fúngica importante de diferencial dentro de una patología fúngica relacionada al ojo, porque para el párpado la principal sería la blastomicosis, mientras que para la órbita hay dos que son principales, la mucormicosis y la aspergilosis. Entonces, es que se sospecharía de una infección fúngica por cualquier clínica que se presente en la órbita, como dije, puede tener una gran variedad de síntomas. Habría que diferenciar si es que ese hongo está en el párpado o está en la órbita, porque orienta hacia patógenos diferentes. Y aparte hay dos virales que también pueden afectar el párpado. El virus, sí. No, sí, solamente quería hacer el pequeño comentario de que estas enfermedades fúngicas normalmente se van a terminar diferenciando con la biopsia, ¿no? Y eso es algo importante que se tiene que tener en cuenta en infectología, que van a tener diferente morfología al estudio en el microscopio, ¿no? El Aspergillus tiene un patrón, las cifas tienen un patrón morfológico y en el mucor tienen otro patrón morfológico. Sí, exacto. Aparte, virales que pueden afectar el párpado es el virus del papiloma humano y el virus del herpes zóster, que pues ya vamos a hablar un poco más del herpes zóster más adelante, de otras virales, de otras bacterianas, y si es que la patología no está en el párpado, podemos ahora orientarnos quizás hacia los canales lacrimales,
Ahí encontramos dos, la canaliculitis y la dacriocitis, que se pueden diferenciar, sí, un poco ectoscópicamente, porque la canaliculitis tiene un componente edematoso eritematoso, mientras que la dacriocistitis tiene un componente normal, pero con base de masa, como si se apreciara una masa cerca al saco lacrimal. Entonces, ahora, después de la diferenciación ectoscópica, las causas de ambas también son diferentes, porque la canaliculitis está principalmente relacionada a la actinomyces israeli, mientras que la dacriocistitis al Staphylococcus streptococcus. Si es que ya no, la patología no va a estar ni en nuestro párpado ni en los canales lacrimales, ahora sí nos podemos enfocar en todas las patologías que entran dentro de la órbita. Las infecciosas, la clásica, la celulitis orbital, la que estaría en la imagen de arriba a la izquierda, por ese Aureus streptococcus o MRSA. Aparte, las atípicas como TBC, y también había encontrado que sífilis podría generar patologías dentro de la órbita. Más común es el TBC dentro de las atípicas, pero revisé que pues, también podía generarse por sífilis. Y ya mencionamos las dos fúngicas principales, mugor y aspergilosis. Aparte, parasitarias, también pueden haber causas parasitarias, la equinococosis, cisticercosis y la triquinosis. Entonces, al menos ya hasta este punto podemos diferenciar y podemos reconocer cuáles son los patógenos que van a estar generando principalmente clínica infecciosa en la órbita. Como mencioné antes, diferenciar solamente por la clínica entre una causa u otra tiende a ser un poco complicado porque el libro hacía bastante énfasis de que todas las presentaciones inflamatorias orbitales pueden ir de todo tipo. Entonces, diferenciarlas específicamente con la ectoscopía sin otro examen adicional era bastante complicado. Entonces, si es que ya no enfocamos en una inflamación de tipo infecciosa, podemos hablar de otras que no sean infecciosas. Ahí el libro lo organiza en dos grupos. Inflamaciones que están primariamente dentro de la órbita, inflamaciones que van a estar secundarias a un proceso fuera de la órbita. Dentro de las infecciosas primarias, la más clásica es la que está relacionada a la patología tiroidea, ya sea por Graves, que es la que más se conoce, lo que está arriba a la izquierda en la imagen, ese paciente que tiene su clásico proptosis bilateral, eyelid retraction y el edema periorbitario. Aparte de esa presentación específica de Graves, hay un Graves que también puede ser monoocular afectando un solo ojo, y además también puede haber inflamación orbitaria similar a la de Graves, pero por causa de Hashimoto, que sabemos que ambas son autoinmunes de la tiroides, pero sí diferencian por un hipertiroidismo en el Graves versus un hipotiroidismo en el Hashimoto. Y pues a pesar de que la patología orbitaria más esté relacionada al Graves, también puede estar relacionada al Hashimoto, que es un punto importante a tener en cuenta. Mire, eso de allí que mencionas es bastante interesante por la oftalmoplegia de Graves, que normalmente, si es que hago una pregunta respecto a esto, o cuando le he hecho, siempre ha habido dudas respecto a la respuesta, así que la voy a plantear ahorita, aprovechando de que varios de aquí están llevando medicina interna. En la oftalmoplegia de Graves, o en todo caso, en la oftalmoplegia que se produce en un paciente con hipertiroidismo, se suele atribuir a una causa en específico. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa causa en específico? El mecanismo fisiopatológico por el cual un paciente con Graves presentaría esto. Y normalmente es bilateral, no es algo, bueno, aunque sabemos de que hay presentaciones unilaterales como en todo, pero ¿alguien sabe cuál es el mecanismo fisiopatológico por qué en Graves se presenta la oftalmoplegia que se observa en la imagen? La primera imagen, la superior. Es algo muy importante que nos va a ayudar en nuestro conocimiento de la fisiopatología en general, de cuestiones que pueden afectar la órbita. Y es básicamente, bueno, ya que no he visto ninguna mano levantada, es básicamente porque en el Graves en específico hay autoanticuerpos que van a estimular a los receptores de TSH. Y esos receptores de TSH también son expresados tanto en la región pretibial como en la órbita. Entonces, el proceso inflamatorio va a estar en la región pretibial, provocando el mixedema pretibial, y también en la órbita, provocando la oftalmoplegia de Graves. Oftalmopatía, perdón, de Graves. Entonces, no, esos autoanticuerpos que estimulan receptores de TSH no siempre van a estar presentes en
en un hipertiroideo, solamente en los hipertiroideos por Graves. Ahora, que se presente también en Hashimoto, podría ser por el mixedema, porque sabemos que en el hipotiroidismo en general hay mixedema, y ese mixedema también puede involucrar estructuras dentro de la órbita, pero no se le llamaría como tal una oftalmopatía tiroidea, si mal no recuerdo. Entonces sí, eso era algo importante que mencionar. Sí, exacto. Más que nada se le considera como otra causa de inflamación orbitaria. Aparte de las tiroideas, pues podemos hablar de causas relacionadas a la vasculitis, como el Wegener, Sturge-Strauss, la poliarteritis nodosa, que según he revisado, estas pueden generar también inflamación periorbitaria. Son las que más están relacionadas. Aparte, enfermedades de tejido conectivo como Sjögren, lupus y artritis reumatoide también pueden generar inflamación periorbitaria. Y además también la sarcoidosis, que en general casi no se ve dentro de nuestro medio, ¿no? Ahora, en general, hay una enfermedad que siempre se menciona en estos libros que hablan de patologías de la órbita, que es la inflamación orbital idiopática. Es como un diagnóstico de exclusión. Después de que se haya excluido todas las otras enfermedades, se puede considerar inflamación orbital idiopática, que me imagino que debe tener su propio estudio para confirmar el diagnóstico. Sé que está relacionado con masas que se producen por una reacción inflamatoria. Específicamente no he revisado más sobre la inflamación orbital idiopática, pero sé que es de descarte hasta el punto de generar una inflamación periorbitaria. Claro, también se llama pseudotumor orbitario, me parece, ¿no? Yes, sí, El totalmente. pseudotumor, que ese nombre lo vamos a encontrar. Bueno, hasta ahora lo que he aprendido es también revisando un poco el caso, ha sido el pseudotumor orbitario y también el pseudotumor cerebri, ¿no? Esos dos patologías tienen como nombre pseudotumor. Eh, y el pseudotumor, que a nivel cerebral ya ahora tiene otro nombre, que es eh, idiopathic intracranial hypertension, si es que, bueno, hipertensión intracraneal idiopática, ¿no? Si es que si es que me estoy acordando bien. Sí, exacto. Bueno, la parte del pseudotumor cerebri y del pseudotumor orbitari, sí, son las dos que tienen pseudotumor. De hecho, yo no sabía que era un pseudotumor orbitari hasta estudiar la inflamación orbital idiopática, ¿no? Ya terminando las inflamaciones primarias que pueden estar en la órbita, también está la enfermedad relacionada al IgG4 o el IgG4-related disease, que es otra fibroinflamatoria multisistémica que genera patologías en todo lado, glándulas salivares, ojos, pulmones, corazón, medicina. Es como de esas sistémicas raras que también es casi discusión, diagnóstico netamente por patología, pero está listada dentro de las causas que pueden generar inflamación primaria dentro de la órbita. Claro. Si es que ya no hablamos de una inflamación primaria dentro de la órbita, habría que empezar a considerar inflamaciones secundarias. Y sí, Gerardo, te ibas a añadir algo. Y antes de que hables de las inflamaciones secundarias también, quería añadir algo para que no se nos escape y que fijemos un concepto importante que les va a servir un montón para medicina interna, es que las vasculitis, especialmente la que tiene principalmente compromiso a nivel de la cara, es la Wegener o granulomatosis con poliangitis, ¿no? Eh, y la particularidad es de que involucra principalmente al macizo facial central. Entonces, en un paciente que tiene una presentación unilateral, la probabilidad de que sea debido a esa causa se aleja más. Entonces, dentro de nuestro esquema diagnóstico, si bien lo podemos considerar, eh, no hay ningún signo que nos pueda orientar a Wegener ni a ninguna otra vasculitis que sea de nuestro conocimiento hasta el momento, eh, dada esa salvedad, que va a ser muy útil en cualquier análisis de caso, pensar o añadir dentro de nuestro razonamiento clínico cuando se presenta unilateral y bilateral. Nada más para afinar el diagnóstico diferencial que ya estabas planteando. Sigamos con las inflamaciones secundarias. Thank you, Gerardo. Sí, ahora con las inflamaciones secundarias ya estamos hablando de otras causas diferentes a las que pueden generar inflamación dentro de la órbita, que también se pueden presentar con una clínica de inflamación orbitaria.
La primera son las neoplasias. De hecho, las neoplasias son una patología frecuente también dentro del diagnóstico de enfermedades en general de la órbita, las que pueden generar signos de inflamación orbitaria, linfomas y metástasis. Aparte, también podemos hablar de la amiloidosis, que también puede generar signos de inflamación periorbitarios. Puede haber inflamación ocular por otras causas, aparte de las infecciones, como una escleritis y un retinoblastoma, que estaría dentro de las neoplasias, solo que se pone aparte porque esta retinoblastoma genera inflamación ocular como parte de su fisiopatología, si no me equivoco. Aparte de eso, vasculares como la hemorragia y la trombosis de la vena oftálmica y medicamentos como los bifosfonados y la cocaína. No he revisado específicamente por qué los bifosfonados generan inflamación orbitaria. Sería genial conversar de ello, pero no sé si es que alguien por si acaso conocerá el mecanismo, pero me parece bastante interesante que un bifosfonado pueda generar inflamación orbitaria. Lo único que había escuchado respecto a los bisfosfonados es de que provocan dos reacciones adversas principalmente. Necrosis avascular de la mandíbula y problemas a nivel del tracto digestivo superior, ¿no? Principalmente esofagitis. Y la cocaína tampoco, que yo sepa, suele ser asociada a este tipo de presentaciones, aunque claramente en tu revisión lo has encontrado, así que hay cosas por aprender allí. Y bueno, principalmente la cocaína, yo cuando lo pienso, es acerca de fenómenos isquémicos por vasoconstricción, que eso suele pasar, ¿no? Ya sea a nivel del corazón, ya sea a nivel del sistema nervioso central, etcétera. Puede provocar angina, etcétera, etcétera, de cosas, pero no es el foco de nuestra atención. Ahora, ya que ya hemos discutido enfermedades inflamatorias, ahora quisiera pasar rápidamente a hablar del examen físico, ya dado que, bueno, ya así sin pensarlo mucho, ya hemos ocupado una hora, así que ya iremos directamente al examen para seguir ahora excluyendo algunas de las posibilidades que hemos mencionado, posibilidades diagnósticas me refiero. Ya, ahora en esta segunda parte del caso, tenemos el examen en el cual el paciente, como ya se había mencionado, tiene una erupción vesicular en el párpado izquierdo y en la frente. Había tosis del párpado superior izquierdo con edema y hiperemia leve. Hiperemia, que es básicamente que está rojizo, ¿no? Además tenía de 1 a 2 milímetros de proptosis en el lado izquierdo. O sea que el ojo se estaba proyectando fuera de la órbita de 1 a 2 milímetros, ¿no? De manera unilateral. Tenía una inyección conjuntival difusa izquierda con lagrimeo excesivo. La agudeza visual estuvo disminuida, pero principalmente estuvo disminuida en el ojo izquierdo. ¿Qué nos podría indicar eso? Un daño en la porción aferente de la visión. La porción aferente de la visión es el nervio óptico. Entonces, podría orientarse principalmente a eso. La tosis aún no nos refiere el examen en específico, algo que nos podría orientar a si es que se trata del oculomotor o se trata del tracto oculosimpático, que son dos importantes estructuras que van a regular la posición básicamente de nuestro párpado, ¿no? Y puede generar tosis si es que se dañan estas estructuras. Tenía anisocoria, o sea, tenía dos pupilas que tenían un diámetro diferente. Normalmente nuestras pupilas tendrían que tener el mismo diámetro. En esta anisocoria, la pupila izquierda era más grande que la derecha. O sea, la pupila izquierda estaba dilatada. Tiene tosis y tiene midriasis, ¿no? Y estaba poco reactiva a la luz. ¿Alguien sabe? Ya esto sí es una de las cosas que más temprano aprendemos dentro de los síndromes neurológicos. Entonces, por eso lo pregunto. ¿Qué síndrome se puede presentar con tosis y midriasis? ¿Alguien tiene una respuesta? Sí. Me parece que cuando se presentan esos dos signos, podríamos tener lo que es una parálisis del oculomotor.
Claro, nos pueden indicar una parálisis del oculomotor, principalmente porque el oculomotor tiene, dentro de sus varias funciones está la elevación del párpado, mediante su inervación el elevador del párpado, está también la constricción de la pupila, porque inerva el esfínter de la pupila, eh, y también los movimientos extraoculares, ¿no? Entonces, un daño en los movimientos extraoculares podría explicar la diplopia. Un daño a la elevación del párpado o al nervio que inerva al elevador del párpado podría provocar la tosis, y la anisocoria podría ser provocada también por un daño del oculomotor. Entonces, todos esos hallazgos nos podrían apuntar hacia un daño del oculomotor. Pero, y esto es algo que me parece muy, muy bueno que hayas mencionado, porque uno, a veces uno no sabe cuándo poder o cuándo debería de mencionar un posible síndrome de Horner, ¿no? Pero este no es el caso, pero se suelen confundir bastante la gente porque recuerda el síndrome de Horner nada más como unas tres cosas y con diferentes causas, pero que básicamente se presenta con tres cosas y ya está. Y, y eso, ese approach considero de que no debería de ser tan automático, sino razonar, ¿no? Más o menos por qué el síndrome de Horner se presenta de esa manera. Si es que nos hubieran referido que la pupila izquierda era más chiquita que la derecha, eso nos podría haber indicado una miosis, que sí sería parte del síndrome de Horner, eh, aunque sería un síndrome de Horner incompleto o parcial, ¿no? Porque también tendría que estar acompañado de anhidrosis, ¿no? Eh, pero ese no es el caso. Entonces, ya, siguiendo con la, con la discusión, pues menciona que la pupila no se contrajo con la convergencia. Eso es algo que se suele hacer porque la pupila, el tono de la pupila no solamente se regula porque o la luz incida y ante la luz la pupila se constriñe, sino que también ante la pupila se va a regular en su diámetro por la cercanía de los objetos. Y una de las formas de inducir esa constricción de la pupila, independientemente de la cantidad de luz que esté llegando a la pupila, es testeando la convergencia. La convergencia es básicamente cómo ambos ojos van a converger en un solo punto. Si es que alejo el dedo que estaba provocando la convergencia en mis ojos y lo pongo más adelante, va a provocar una divergencia de mis globos oculares. Y esa divergencia de los ojos oculares, perdón, de los ojos es conjugada, ¿no? Y es regulada por el sistema nervioso central, pero de diferente manera, mientras que para la respuesta a la luz, principalmente la vía aferente era el nervio óptico, pues para la convergencia, principalmente, bueno, o ya participa también el, el nervio oculomotor, el tercero, porque se encarga también de la acomodación. Entonces, por eso se ha testeado la convergencia y el diámetro de la pupila en ese caso. Y ya avanzando, tenemos que tiene un defecto pupilar relativo aferente. Esto nos indica que, bueno, ante la incidencia de luz, hay un ojo que tiene signos de que no está percibiendo adecuadamente la luz. Y eso básicamente es el defecto pupilar relativo aferente, que su mismo nombre lo dice, es aferente porque afecta a la vía aferente de la visión, pues, de la regulación del tono de la pupila, que en este caso sería el nervio óptico. Entonces también tenemos un nervio óptico dañado y también un nervio oculomotor dañado. Los movimientos extraoculares eran normales en la derecha, o sea, tenemos un problema que, o sea, ya confirmamos que nos encontramos ante una diplopia eh, binocular, ¿no? Tenemos una diplopia binocular, porque ante el cierre de un solo ojo, la diplopia se resuelve, ¿no? Eso significa que hay un problema en la coordinación de los ojos, por un problema usualmente neurogénico. Ok. En el lado izquierdo tenía una severa limitación de movimiento de la supraducción, o sea, elevación del ojo, aducción, acercarlo a la línea media, e infraducción, o llevarlo hacia abajo el ojo.
Todas esas facultades son permitidas gracias al oculomotor, algo que ya habíamos sospechado que estaba dañado en este paciente. Hubo una leve restricción de la abducción del ojo izquierdo. ¿Quién se encarga de abducir el ojo izquierdo? Bueno, de abducir los ojos en general, los abducens, ¿no? El sexto par que se encuentra a nivel del puente de Baroya. Tenía disestesias dolorosas sobre la frente en el lado izquierdo. Eso es algo inespecífico que nos da cuenta del proceso inflamatorio que presenta en este ojo. El resto de su examen neurológico, incluido el resto de sus nervios craneales, era normal. Ahora se apertura la pregunta, dado que ya hemos identificado ciertas estructuras que están dañadas en este paciente, ¿no? Tenemos al oculomotor, tenemos al nervio óptico y presuntamente también el abducens. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso en nuestro razonamiento para poder ya plantear un posible diagnóstico en este paciente? Porque hasta el momento solamente habíamos discutido las posibles causas de ya sea el ojo rojo, las lesiones vesiculares, la diplopia, la tosis, pero ahora, teniendo en cuenta este examen, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Alguien tiene alguna idea, una presunción de qué podríamos pensar ahora para llegar a un diagnóstico diferencial más estrecho? Dale, Arturo, dale. Viéndolo anatómicamente, si ya tenemos 2 y 3, quizás hasta 6, aunque sea solo centrándonos en 2 y 3, no hay muchos lugares en los que el 2 y el 3 estén, digamos, cerca, porque el 2 tiene su propio recorrido desde los nervios ópticos, el quiasma, los tractos, etcétera, hasta la corteza occipital. En cambio, el 3 parte del tronco hacia adelante, por toda la base del cráneo, hasta la órbita. Entonces, viéndolo anatómicamente, no hay muchos lugares en los que podamos encontrar el 2 y el 3 cercanos como para decir en esta zona está la lesión, excepto si es que ya lo ubicamos en un recorrido más anterior, ya casi cercano, digamos, hacia el lugar a donde van a estar destinados, que es ya todo lo relacionado a la órbita. Y justo era lo que estábamos viendo antes, ¿no? Un paciente que tenía probables signos de inflamación orbitaria y que ahora se nos presenta con 2 síntomas que solo pueden ser explicados, digamos, por una patología, ya sea intraorbitaria o en una estructura cercana a la órbita, como pueden ser, por ejemplo, los senos cavernosos. Entonces, lo que habría que hacer ahora es buscar otros nervios craneales que están afectados, aparte del 2, 3, probablemente 6, para completar nuestro diagnóstico sindrómico y decir, pues, este paciente tiene un síndrome de patología de nervios craneales múltiples de este tipo, ¿no? Hay varios tipos de esos, quizás se va a discutir un poco más adelante. Claro, claro. Para mencionar algo que está en el examen físico y es importante con lo que tú ya has mencionado, que es que hay que averiguar acerca de cómo están los otros nervios craneales. Pero los otros nervios craneales ahí se refiere de que están normales, ¿no? Lo que ya se ha reportado es lo único positivo que encuentra el paciente. Y ahora sí, ya pasaríamos al siguiente step de nuestro diagnóstico, nuestro esquema diagnóstico, y es que vamos a pensar acerca de estructuras que podrían estar comprometidas, dado la múltiple parálisis de diferentes nervios craneales, principalmente oculomotores. Y ahí el diagnóstico diferencial involucra 3 nombres principales: el ápex orbitario, la fisura orbitaria superior y el seno cavernoso. Dentro de todas estas estructuras, dependiendo de los déficits, de qué nervios craneales están afectados, podemos establecer una presunción diagnóstica. Ahora valdría la pena recordar qué nervios se encuentran pasando por el ápex orbitario, qué nervios se encuentran pasando por la fisura orbitaria superior y qué nervios se encuentran en el seno cavernoso. Para eso hay mnemotecnias. Voy a tratar de recordarlas, pero si es que no lo recuerdo así perfectamente, es porque lo he repasado este tema hace un poco de tiempo, pero a grandes rasgos, algo importante que hay que recordar del seno cavernoso es de que allí
va a haber una porción medial y una porción lateral, ¿no? En la porción medial principalmente se encuentra el abducens. En cambio, en la porción más lateral del seno cavernoso se encuentra el 3, el 4, el B1, o sea, la primera rama del trigeminal, la segunda rama del trigeminal y el sexto, si mal no recuerdo. En la fisura orbitaria superior, me parece que también estaban estos nervios, excepto la segunda rama del trigeminal. Y para el ápex orbitario, sí se encuentra principalmente estos nervios que había mencionado, que es el 3, el 4, el 6 y el B1, pero se agrega uno, que es el nervio óptico. Entonces, dentro de esas tres estructuras que ya he mencionado, hay una en particular que va a incluir al nervio óptico, que es el ápex orbitario. Y esta estructura, si es que se afecta, va a recibir un nombre, síndrome del ápex orbitario, ¿no? Entonces, sindrómicamente ya podríamos decir, este paciente probablemente tiene un síndrome del ápex orbitario, dado que se afecta, hemos objetivado que se han afectado el 2, acompañado del 3 y el 6. El 6 también podría estar afectado el troclear, pero eso en el contexto de un paciente que tiene déficits de múltiples nervios craneales es más difícil de determinar. Normalmente cuando solamente se afecta el troclear, tenemos algo que se llama la mirada patética, ¿no? La mirada patética, que si es que no están familiarizados con ello, pueden buscarlo. Entonces, en base a esta presentación y en base a ese razonamiento que había mencionado Arturo de múltiples déficits en diferentes nervios craneales y en qué estructuras puedes encontrar, o en qué daños de estructuras puedes encontrar la coexistencia de diferentes compromisos de nervios craneales, es que ha surgido esta discusión. Entonces, ya para terminar, podríamos hablar del síndrome del ápex orbitario y cómo cómo las diferentes etiologías que ya habíamos discutido previamente podrían alinearse con y cuál sería ya nuestra principal posibilidad diagnóstica. Entonces, ante ello, alguien quisiera intervenir para unificar lo que ya había mencionado, lo que habíamos discutido, más los hallazgos al examen físico y el diagnóstico sindrómico de síndrome del ápex orbitario. Dale, Arturo, dale. Sí, por favor, ¿lo puedes bajar? Quiero añadir también justo ahorita una imagen que... Ya, genial. Estaba la parte de... lo añado entonces ahorita. Sí, ¿te acuerdas que lo había...? Sí, ¿lo bajaste para dónde lo pusiste? Ya, no lo he puesto en ningún lugar. A ver, ahorita colócalo tú, por favor. Sí. Entonces, mientras lo voy colocando, por fin, sí pueden ir comentando a alguien más. Ya, claro. En realidad, cuando uno revisa el síndrome del ápex orbitario, hay múltiples causas. Van desde sarcoidosis, síndrome de Tolosa-Hunt post-vacunación, ya mencioné sarcoidosis. También puede haber diferentes causas divididas entre inflamatorias, infecciosas, como ya ha mencionado Arturo, pero hay algo dentro de la historia clínica que nos orienta a algo en particular. Volviendo a los inicios de esta discusión, el rash vesicular. ¿Cuál de todas esas etiologías que ya hemos discutido podría presentarse también con un rash vesicular? Y esta es una pregunta básica de infectología, microbiología. ¿Qué podría tener esta distribución? ¿Alguien me parece que prendió su micro? Sí, Gerardo, yo. Dale, María. Como mencionaste, con todo lo que acaban de mencionar y acaban de discutir, básicamente el rash vesicular se presentaría en el herpes simple, ¿no? El herpes zóster,
que, bueno, y viendo en dónde en el caso en donde se presenta esto, nos estaría dando como que una aproximación a que este virus se ha reactivado a nivel de la rama oftálmica del trigémino, ¿no? El B1. Entonces, básicamente nos guiaría hacia eso. Genial. Sí, ¿no? En realidad, este caso sale principalmente porque uniendo los déficits de nervios craneales más el rash vesicular, el diagnóstico está un tanto cantado, ¿no? Nos encontramos frente a un paciente que tiene un síndrome del apex orbitario, pero causado por herpes zóster. Esa presentación del herpes zóster, el herpes zóster oftálmicos, que el herpes zóster tiene diferentes manifestaciones, incluso se puede manifestar con mielitis transversa, por ejemplo. Es bastante las formas en las que tiene de presentarse el herpes zóster, pero normalmente solamente involucra a la primera rama del trigémino, que inerva principalmente la porción superior, al tercio superior de la cara, ¿no? Que cubre desde el ojo hasta la punta de la nariz, y después está la segunda rama y la tercera rama. No es común que también involucre a otros nervios craneales, pero ya que en este caso está ese involucramiento, es una presentación rara, pero ese es el diagnóstico final. Sin embargo, el síndrome del apex orbitario también tiene otras cosas que se podría mencionar al respecto. No sé si Arturo ya... Sí, está bajito. Ya. Está... Más abajo, más abajo, más abajo. Ahí. Ya. Ya. Ok, entonces, ya hemos discutido de qué estructuras pasan por el síndrome de apex orbitario. Ahora habría que ver cuáles las etiologías probables del síndrome de apex orbitario. ¿Podrías poner la siguiente imagen, por favor, para aclarar las diferencias entre un síndrome de apex orbitario y un síndrome de seno cavernoso? Que justo lo habías mencionado y pues lo mencionaste exacto, tal y como es. Acá vemos una imagen que acabo de encontrar justo ahora en internet que me parece muy esquemática de cómo pasan los nervios craneales del seno cavernoso ya hacia la órbita, pasando por el apex orbitario, por la fisura orbitaria superior, y pues ya se van hacia el ojo, ¿no? Y las estructuras que van a inervar. Ya mencionamos que el diagnóstico de patología de nervios craneales múltiples es sindrómica, es netamente en base de la clínica de qué nervios están afectados. Hay dos principales que se van a estar presentando con patología del 3, 4, 5 y 6. Y es el síndrome del apex orbitario, la que estamos discutiendo ahora, y también el síndrome del seno cavernoso. Entonces, lo más importante sería diferenciar estas dos, más el síndrome de órbita superior, pero del síndrome de la fisura orbital superior, pero en este caso no había afectación del 2, y pues acá en la imagen podemos ver muy bien cuál es el recorrido de los nervios y por qué en el síndrome de seno cavernoso no se afecta el 2. El nervio óptico tiene una disposición más, digamos, hacia superior, que no se afecta comúnmente en un síndrome de seno cavernoso. Podemos ver que el cuadrado, ese cuadrado, ese rectángulo grande que está cerca del ganglio de Gasser, esos son los senos cavernosos, las estructuras venosas paracelares, tanto a la derecha como a la izquierda. Ese cuadrado está representando a los senos cavernosos, y por ahí van a pasar los nervios que mencionó Gerardo, el 3, 4, 5, 1, 5, 2 y el 6. Ahí se pueden ver, ¿no? El 3 de rosado, el 4 de azul, el 5 del ganglio de Gasser, el 5, 1 hacia arriba y el 5, 2 hacia abajo. Y ahí también se puede ver de verde el 6. Esas son las estructuras que pasan por los senos cavernosos. Además, también ahí se puede ver la arteria carótida interna. Si vamos más adelante, ya se puede ver la fisura orbitaria superior, más el canal óptico, y ya se pueden ver que en la fisura orbital superior solo están las ramas del quinto nervio craneal, la primera porción. Además está las ramas del tercero, las ramas del cuarto y las ramas del sexto. Si bajamos un poquito específicamente al canal óptico, ya vemos que está pasando el nervio 2, ¿no? El nervio óptico propiamente. Entonces ya con eso podemos tener el abordaje también anatómico y comprender por qué el segundo nervio no está afectado en un síndrome de seno cavernoso, pero sí en un síndrome de apex orbitario. Y ya habiendo discutido eso, habría que ver las etiologías. Ahora sí, por favor, ¿puedes poner el anterior? Ya, ahí. Estas son todas las patologías que pueden generar un síndrome de apex orbitario. Hay bastantes similitudes con una patología en general inflamatoria de la órbita. Por ejemplo,
podemos tener un abordaje de inflamatoria, no infecciosa, inflamatoria infecciosa. Hablando de las infecciosas primero, podemos tener las bacterianas, estafilococcus, streptococcus, pseudomonas. Dentro de las virales se menciona una y bueno, algunas más, pero la más, digamos, relacionada con ello es el virus del herpes zóster, pero que en la revisión que hice lo asocian más a pacientes inmunocomprometidos. Y además agregan que de por sí una etiología viral de Apex orbitario es bastante rara. Más podríamos asociarlo por otras patologías, como se puede ver ahora en el diagrama, pero también está causado por el virus del herpes zóster en menor proporción. Las mismas fúngicas que discutimos para un síndrome de inflamación ocular, mucormicosis, aspergilosis, las mismas parasitarias, la cisticercosis, las mismas inflamatorias no infecciosas, sarcoidosis, LES, PAM, Wegener, Churg-Strauss, la IgG4, la tiroidea, y acá se agrega también el síndrome de Tolosa-Hunt, que como mencionó Gerardo, relacionada a la vacunación, que quizás debemos de diferenciar de Reisen-Hunt, que es la otra que es relacionada al herpes, pero en este caso la Tolosa-Hunt es una inflamatoria, ¿lo puedes aclarar, Gerardo? Granulomatosa, me parece, o no estoy bien seguro, pero me parece que es Pero está granulomatosa. relacionado también, si no me equivoco, a una masa, a un pseudotumor orbitario, si no me estoy equivocando en ese lado. Ahí tendría que fact-chequearte, no estoy seguro tampoco. Ya, pero el síndrome de Tolosa-Hunt es la única, digamos, diferente dentro de las inflamatorias que ya hemos discutido de las periorbitarias. Agregamos las traumáticas, casi lo mismo, fracturas craneomaxilofaciales que también se pueden presentar con inflamación periorbitaria. Los tumores, quizás acá también sí se diferencia porque acá se agrega el carcinoma nasofaringeo, el carcinoma quístico adenoide y metástasis que se discutió también antes. En la revisión que hice se especifica con más prevalencia la metástasis de mama y pulmón. También linfoma, leucemia, que también se mencionó antes. Ahora, dentro de las vasculares, es importante aclarar que en las vasculares están patologías cavernosas, como la trombosis de seno cavernoso, la fístula caverno-carótida y un aneurisma de la arteria carótida en su porción cavernosa. Y esto tiene un sentido, porque a pesar de que el síndrome como tal se llama síndrome de Apex orbitario, no nos indica, digamos, es que específicamente hay una patología limitada a la fisura orbitaria y no por estructuras adyacentes. Como dijimos, el síndrome de Apex orbitario es algo netamente clínico. Estamos hablando de un síndrome. Nosotros hablamos de Apex orbitario cuando hay una afectación del 2, 3, 4, 5, 1 y 6. Ahí es donde decimos que hay síndrome de Apex orbitario. Y también tiene causas que están relacionadas con el seno cavernoso, principalmente las que van a afectar la porción más anterior del seno cavernoso, como una trombosis de seno cavernoso que llegue a comprimir las estructuras que están anteriores a propiamente el seno cavernoso. Ya sabemos que anterior al seno cavernoso está la fisura orbitaria superior. Entonces, en un caso en el que patologías limitadas al seno cavernoso afecten más anteriormente a su distribución normal, pueden generar un síndrome de Apex orbitario. Pero pues principalmente si hablamos de síndrome de seno cavernoso con afectación del 3, 4, 5, 1 y 5, 2, pues lo podemos relacionar principalmente a una trombosis de seno cavernoso, ¿no? Y 6, ¿no? Sí, perdón, y 6, exacto. Pero pues una trombosis de seno cavernoso también nos puede generar un síndrome de Apex orbitario, ¿no? Es por eso que también quería hacer bastante énfasis en la distinción de hablar de síndrome de Apex orbitario, que estamos hablando de algo clínico, con decir que la patología está exactamente en el Apex orbitario, porque es bastante interesante para hablar de qué es lo que decimos primero, ¿no? Síndrome de Apex orbitario y después podemos decir patología limitada al Apex orbitario o una patología que está en una estructura adyacente. Ahora, fuera de las vasculares, vamos a otras causas que también se agregan en la revisión que hice, como por ejemplo causas iatrogénicas, por cirugías relacionadas a los carcinomas mencionados o por otras cirugías relacionadas a estructuras maxilofaciales. La neurofibromatosis también pude encontrar que genera síndrome de Apex orbitario. No vi si es que especificaba tipo 1 o tipo 2. Y otras dos adicionales, la displasia fibrosa y el mucosele, que también está relacionado el mucosele a cirugías previas. Entonces, esta es la relación que hice sobre diferentes patologías de síndrome de Apex orbitario que pueden generar ello, y la que ya vimos por la otra clínica del paciente de su radio vesicular, pues la que más estaríamos considerando ahora es un herpes zóster viral. Claro, genial. Respecto a la neurofibromatosis, lo que podría agregar es de que la forma en cómo diferenciamos clínicamente una neurofibromatosis de tipo 1 y tipo 2 es principalmente por el tipo de neoplasias que se puede asociar a ellas, ¿no?
Si es que tenemos una neurofibromatosis tipo 1, principalmente es un schwannoma o neurinoma acústico, me parece, un schwannoma en el canal acústico. Y si es que tenemos una neurofibromatosis tipo 2, me parece que lo principal es un glioma óptico, que sería una de las causas neoplásicas de un posible síndrome del apex orbitario, si es que la neoplasia de la vaina del nervio óptico involucra a la porción del nervio óptico que está posterior al seno cavernoso, adyacente a tanto al apex orbitario como a la fisura orbitaria superior, ¿no? Eso podría decir para indicar principalmente a cuál me orientaría yo, pero de nuevo esto solamente es una deducción y no es algo que haya revisado en la literatura. Entonces, creo que ha sido bastante buena la revisión del síndrome del apex orbitario, y ya para terminar, creo que podríamos hablar en general, de la fisiopatología, quizás algunos puntos interesantes que se deberían de comentar respecto a esta infección, que es el herpes zoster ophtalmicus. No sé si es que Mercedes estás por allí como para hablar de ello. Hola, sí, 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 estoy aquí. Ya, chévere. Coméntanos tu esquema. Ya. Primero, ante todo, de comenzar con la fisiopatología, pues vamos a saber, ¿no? Que este herpes, o sea, el diagnóstico de en sí como herpes zoster oftálmico va a ocurrir, ¿no? Porque la reactivación de este virus del herpes humano tipo 3 se va a presentar tanto en la primera división oftálmica, ¿no? También conocido como el nervio, la primera división del nervio trigémino del quinto par craneal, ¿no? Ahora, esto está presente tanto en los párpados, las cejas, ¿no? Va a abarcar, ¿no? Tanto la piel de la frente y piel de la punta de la nariz, ¿no? Y específicamente aquí que va a inervar, ¿no? Las ramas, por ejemplo, del nervio trigémino se va a dividir en 3, ¿no? Pero antes eso de tocar ese punto, esto va a también presentarse con un cuadro de un pródromo, con la presentación de cefalea en el paciente, también malestar o fiebre, ¿no? Ahora vamos a ir a lo que sería la fisiopatología, ¿no? Aquí va a presentar, o sea, se va a caracterizar el virus de la viruela, de la varicela, digo, perdón, va a tener 2 síndromes, ¿no? La primera es por una infección primaria, como está ahí. Ahora, esta infección primaria va a presentarse con una enfermedad febril o una erupción pustulosa, ¿no? Ahora, estas partículas virales se va a ir, ¿no? O sea, va a hacer todo su recorrido por las terminaciones nerviosas sensoriales para llegar luego a los ganglios nerviosos y ahí va a acabar, o sea, la primera etapa de la infección primaria si es que se suprime la replicación viral, ¿no? Pero hay ciertos casos que si esto no se da, entonces es porque se ha reactivado este virus, ¿no? Es por eso que este herpes zoster es por la reactivación del virus de la viruela de zoster, ¿no? Ahora, de la varicela. Ahora, esta reactivación, ¿por qué se va a dar? O sea, va a presentar, o sea, diversas causas, como, por ejemplo, el estrés que va a presentar o una inmunosupresión, ¿no? O inclusive puede ser un traumatismo directo y que puede causar esta reactivación, ¿no? De la varicela zoster. Ahora, aquí vamos a ver que este nervio, por ejemplo, trigémino, va a tener 3 ramas, ¿no? Que se va a caracterizar, ¿no? Uno va a ser, por ejemplo, el nervio nasociliar, el cual va a inervar, por ejemplo, toda la parte de la piel hasta la punta de la nariz, ¿no? Y es por eso que se va a relacionar o sea, con un daño, por ejemplo, a nivel ocular, ¿no? Otras ramas ya sería el nervio frontal o el nervio lagrimal, ¿no? Pero eso específicamente aquí, que este nervio nasociliar, si es que está relacionado a un daño ocular, entonces se va a presentar, por ejemplo, el síndrome de Huntington
el cual va a caracterizar que hay una parálisis facial ahí. También puede haber una pérdida de la audición, ¿no? Porque es un daño, ¿no? A nivel de este nervio ocular. Ahora, aquí se va a dar también, por ejemplo, en la próxima etapa, la reactivación de estas partículas virales, ¿no? O sea, va a haber una replicación y el cual también va a tomar, ¿no? El nivel de estos nervios sensoriales y llegar, ¿no? O sea, para dar una respuesta inflamatoria, ¿no? Pero de manera local. Pero en esta primera etapa va a presentarse el paciente con un dolor, por ejemplo, leve, pero neuropático, ¿no? Acompañado con ardor, ¿no? Pero ya conforme pasa el tiempo, ya el dolor se hace más grave, ¿no? Un dolor ya, por ejemplo, más fuerte, un dermatoma, ¿no? Específico, ¿no? De que se va a localizar. Ahora, por ejemplo, las afectaciones oftálmicas puede presentarse, por ejemplo, a nivel de la córnea, de la esclerótida o la conjuntiva, ¿no? O el iris, la retina o el nervio óptico. Ahora, las causas, por ejemplo, de las secuelas inflamatorias que puede dejar, ya puede llevar a una, por ejemplo, neuritis óptica, que sería la inflamación del nervio óptico, ¿no? Inclusive, por ejemplo, a las destrucciones, ¿no? De la retina, que se conoce como necrosis retiniana, o también puede ser o la inflamación, ¿no? De la capa media del ojo, ¿no? Que se conoce como uveitis, ¿no? Ya, y eso sería todo. Muchas gracias. Algo pequeño que añadir a eso que mencionaste es de que infecciones virales normalmente se van a asociar a un pródromo y ese pródromo, como mencionaste, puede ser dolor de cabeza y también algo importante que no solamente se va a correlacionar con el herpes zóster que involucra a la primera rama del trigeminal, que es el herpes zóster ophtalmicus, sino que también en cualquier parte que te produzca herpes zóster, es de que primero va a haber dolor, como en este paciente, y después van a aparecer las vesículas. Porque a las finales, la fisiopatología que involucra es de que en un inicio hay una primoinfección, la primera infección que va a generar la varicela, y después va a haber una reactivación por X factores, y esa reactivación primero va a involucrar una inflamación de la inervación sensitiva, partiendo desde los ganglios hacia la piel, y posteriormente va a haber la producción de estas vesículas. Pero en la historia natural de la enfermedad, principalmente está el pródromo, dolor, y después ya aparecen las vesículas. Entonces, de esa manera podemos sospechar de un caso de herpes zóster, si es que tiene ese patrón clínico, ¿no? Que es justo el patrón clínico que tuvo el paciente. Entonces, dale, Mercedes. Así, otra cosa que me olvidé comentarles es que cuando se da, por ejemplo, la reactivación de la varicela zoster, entonces también se va a presentar, por ejemplo, erupciones cutáneas del periodo ocular, ¿no? En la paciente de manera ilimitada. A la región periorbitaria. También otra ocurrencia puede ser una reacción cutánea limitada a los párpados e inclusive puede tener ulceraciones, ¿no? De la córnea. Claro. Las vesículas posteriormente pueden romperse y ulcerarse, ¿no? Entonces, también es algo que podríamos encontrar. No porque haya vesículas acompañadas de otras cosas, excluimos la posibilidad del herpes zóster en cualquier lugar que se presente, ¿no? Y bueno, eso ya sería todo. No sé si alguien quiere hacer un comentario final breve, o si no, ya terminaríamos esta hora y 40 minutos prácticamente que hemos discutido este caso. Me parece que no hay comentarios. Dale, Mercedes. Sí, Luis Ceballos va a presentar algo, quisiera comentar. ¿Sí? ¿Qué va a presentar? ¿Le puedo presentar sus esquemas o creo que no lo mandó por el grupo? Sí. Creo que podríamos discutirlo y ya dejarlo para una próxima sesión, dado el tiempo, pero gracias por mencionarlo. Entonces ya podríamos culminar esta sesión. Muchas gracias a todos los que
los que se han conectado y se han permanecido hasta el final. Ha sido una discusión larga, pero espero de que se haya aprendido bastante respecto al caso. Y cómo analizar un caso como este, si también hemos hablado de diferentes patologías y de las cuales todas, en las que hemos profundizado, les va a ser útil para su vida como médicos en general. Así que me doy por servido por esta sesión, me parece que ha salido bastante bien. Y bueno, los esperamos en nuevas ediciones de esta sección que tenemos en NIC de Clinical Case Discussion. Y también esperamos de que los chicos que se nos hayan sumado hoy, que no sean parte de NIC, de los miembros activos de NIC, pues también puedan participar y dar sus opiniones para así enriquecer nuestra discusión. Eso sería todo. Muchas gracias y buenas noches.